noches. Gracias por estar aquí compartiendo su valioso tiempo y por respeto a la gente que entró a tiempo, vamos a comenzar este webinar. Me presento, yo soy Catalina Kofler y licenciada en Bienes Raíces y pertenezco a la Asociación de Realtors en el estado de la Florida. Yo y mi esposo llevamos 25 años flipeando casas, que quiere decir que comprábamos, arreglábamos y vendíamos. Y hace 15 años tengo la licencia. Entonces, bueno, yo tengo un equipo formado por 15 años de experiencia para brindar una asesoría integral a inversionistas extranjeros especialmente, contando con excelentes aliados calificados, como en este caso, esta noche tenemos a Q Capital con su representante Silvia Barreto. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Catalina, hola a todos, ¿cómo están? Súper contenta de estar contigo esta noche. Qué chévere, qué chévere. Ok, entonces ya que tenemos aquí a Silvia, vamos a aprovechar este momento y vamos a hacerle todas las preguntas que ustedes quieran con mucho gusto. Yo al final las voy a leer o en el medio del transcurso del webinar las estamos leyendo. So, por favor, chateen ahí que yo les voy a estar comentando. Ok, Silvia, cuéntanos. Bueno, entonces, pues es muy importante que sepamos un poco por qué es importante comprar o hacer una inversión en finca raíz a través de un vehículo que está al alcance de todos los clientes internacionales, de todos los inversionistas internacionales, que es comprar a través de la constitución de una propiedad o de una empresa en Estados Unidos. Perdón, Entonces, déjame preguntarte un momentito acá. ¿Por qué? okay. ¿Tú qué crees? ¿Que es mejor cerrar una propiedad de inversión a título personal o es mejor hacerlo en una empresa creada aquí en los Estados Unidos? ¿Qué cree que es mejor? Entonces, mira, te lo voy a poner de esta forma, que es, yo creo que es la forma más fácil de poder entender esto. Cuando nosotros compramos como extranjeros, compramos una propiedad en Estados Unidos, de hecho lo podemos hacer a título personal, ¿cierto? Silvia Barreto compré una propiedad. Pero ¿qué pasa en ese momento? Nosotros vamos a tener, digamos que, dos situaciones a las que nos podemos ver enfrentados. La primera, como le digo yo, es como los mortales, es decir, hoy estamos, mañana no sabemos. Correcto. ¿Qué pasa? Existe una ley en Estados Unidos que es la de si alguien llega a fallecer y el título de la propiedad está en nombre de esa persona, el gobierno va a tener lo que se llama un impuesto de herencia. Esos impuestos, si no estoy mal, están del orden entre el 40 y el 50% de los dineros que alguien ha dado por la compra de esa propiedad. Es decir, que a los herederos les va a quedar ese chicharrón, aparte de que tienen que pasar todo un proceso de sucesión, contratar un abogado y van a pasar por esta situación. Esa es situación número uno. Situación número dos es el tema de impuestos, el tema el pago de, o sea, de toda la parte de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, o el único impuesto por el cual hay que pagar al comprar una propiedad en Estados Unidos es el de ganancia ocasional. Es decir, es el día de mañana que este cliente que compró una propiedad por inversión vaya a vender su propiedad en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces va a tener que pagar el impuesto de ganancia ocasional. Ahora, es el único impuesto que se paga, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, que cuando uno tiene propiedades, uno tiene que pagar todos los años un impuesto que es por patrimonio, ¿cierto? En Estados Unidos ese impuesto no existe. Entonces, el único impuesto que se tendría que pagar es el día de mañana cuando tengamos que pagar esa ganancia ocasional. ¿Qué pasa? Si lo hago a título personal, ¿cierto? Eh, como persona natural extranjera, más o menos la ganancia ocasional está alrededor de 34-35%, si no estoy mal. O sea, es altísima. Entonces, fíjense que en esas dos situaciones ustedes tienen que decir, uy, no, terrible. Es decir, no es una buena opción comprar a título personal. Entonces, seguramente se preguntarán, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Entonces, para esto existe un vehículo que es perfectamente legal y está abierto
a todas las personas que quieran comprar la propiedad y es constituir una sociedad en Estados Unidos, una LLC, corporación, como la quieran llamar. Y bueno, digamos que hay gente que le dice LLC, lo que pasa es que las sociedades pueden ser LLCs o pueden ser de tipo Corp. Ya depende mucho, digamos, del manejo que les pueda eh, necesitar cada cliente y cómo lo quiera hacer, pues ya el contador les puede decir, es mejor una o la otra para cada cliente dependiendo de sus necesidades. Entonces, Sí. en este orden de ideas, lo que pasa es que hay gente que dice, ah, yo tengo una LLC. Eso significa que tienen una sociedad, empresa, corporación en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Esta empresa o esta sociedad lo que hace es que los títulos de las propiedades queden a nombre de esa sociedad. Esa sociedad lo que tiene y está compuesta es por accionistas. ¿Cierto? Estos accionistas, entonces, tanto título como si toman la opción de tomar un préstamo, el préstamo también está en nombre de esa sociedad. Entonces, como pueden ver, si llega a fallecer alguno de los socios dentro de esa sociedad, el bien queda intacto. No hay Exacto. necesidad de No le pagar pasa ningún nada. Exacto. impuesto, no hay necesidad de tener ese impuesto de herencia que yo les mencioné, porque al morir o algún socio se puede hacer un cambio accionario y digamos que en ese orden de ideas estamos protegidos, o sea, desde toda la parte herencial, ¿cierto? Ahora, todo este tipo de connotaciones y todo esto ya lo hablarían con el abogado que le constituya la sociedad, ya ustedes lo dejan dentro de como los lineamientos y los deseos y todo ese tipo de cosas para, eh, pues para que esto pase. Entonces ya aquí yo ya liberé el primer problema, ¿cierto? En conclusión, lo mejor es abrirla con un LLC y puede ser, por Claro, ejemplo, Catalina Coughlin LLC o no claro, ese puede ser mi nombre nombre con la realmente, compañía. realmente hasta donde yo sé es el proceso súper sencillo, pues es lo único que necesitan es un nombre, Ujú. ¿cierto? Un nombre que le puedan poner que no esté ya tomado por otra empresa y pues pagar, por supuesto, la constitución de la empresa y dar los pasaportes de las personas que quieran estar dentro de la sociedad, ¿cierto? Pero además de eso, Catalina, existe pues el segundo problema que lo vamos a solucionar, que es la parte de impuestos, ¿cierto? Y la parte impositiva, y es como todos saben, cuando yo tengo una empresa, yo puedo cargarle gastos a esa empresa, ¿cierto? Correcto. Entonces se preguntarán qué tipo de gastos, pues ya es muy Datos, específico con exacto. el contador, pero digamos que hace sentido que todos aquellos gastos que pueda generar estos dueños de empresa al tener que ir a ver su inversión a Estados Unidos. Entonces, los tiquetes de avión, el alquiler Todo del eso. carro, La comida. ¿cierto? Yo los puedo ir cargando como un gasto de la sociedad, ¿cierto? De manera tal que el día de mañana que yo tenga una ganancia ocasional, yo he arrastrado todos estos gastos que ha tenido mi sociedad a favor de decirle obviamente al fisco, hey, yo tengo esta ganancia, pero he tenido estos gastos, entonces se va a poder deducir y pues yo ya no voy a tener que pagar un impuesto sobre la ganancia total, sino ya va a ser esa ganancia menos esos gastos, ¿cierto? Por un lado. Y por el otro lado, por ser empresa americana, el porcentaje sobre el cual tienen que pagar esa ganancia ocasional es muchísimo menor. Es decir, creo que puede estar entre un 15 y un 20%, sí, algo así. O sea, es mucho menor mucho menor que la que se paga cuando tú eres cliente extranjero. Entonces, conclusión a todo esto es sí, les va a generar todo tipo de beneficios comprar una propiedad, ponerla a nombre de una sociedad, porque uno quiere tener una protección patrimonial. 100%. Es decir, es
hacer un esfuerzo para tener esta inversión, para que le quede a los hijos, a la familia, ¿cierto? Pero uno sí tiene que pensar un poquito más allá, uno sí tiene que pensar en el qué pasará, en todo este tema que en países como los nuestros, pues es muy duro, que es el tema impositivo, que es el tema de impuestos. Pues fíjate que un país como Estados Unidos, un estado como la Florida, no piensa mucho en eso y da muchísimos beneficios a la hora de, mm, de todo este tema impositivo, porque por más de que sí recaudan a través de los impuestos, porque pues digamos que es un ejercicio muy normal, pues no lo hacen como un proceso de sangre para el cliente, sino por el contrario, venga, invierta, porque realmente mi intención como Estado es que la ciudad y todo pues se desarrolle mucho mejor, obviamente a través de los impuestos, pero pues ayúdame, pero yo te hago una serie de concesiones si tú inviertes, si tú, o sea, es como un gana-gana, ¿me Total, explico? total, total. Entonces, pues sí, esa es la invitación para todos, para que lo piensen, lo analicen. Es un ejercicio súper fácil. ¿Cuáles son mis deberes si yo constituyo una sociedad? Y son, por supuesto, renovarla cada año en la medida en que yo la quiera tener abierta, porque si yo ya a futuro vendí mi propiedad y listo, ya salí del negocio, pues no, simplemente no la renuevas y la sociedad muere. En países como Colombia, liquidar una sociedad es un dolor de cabeza, espantoso. Acá no, en Estados Unidos, desde que no tengas un bien asociado a esa sociedad, desde que no la renueves, ¿cierto? Ya la sociedad muere, ¿cierto? Una preguntita, Silvia. ¿Necesitan las personas tener visa para poder comprar aquí en Estados Unidos? No, no necesitan tener visa, la verdad. Uno, ya, digamos que uno puede comprar a distancia. El comprar como tal no te requiere tener una visa para hacerlo. Tú muy bien sabes que, pues, digamos, un contrato y la compra, siempre y cuando, digamos, que se hagan las transferencias de dinero y se compra, digamos, de contado, el proceso, digamos, que no te lo requiere. Por supuesto que en el mejor de los escenarios, lo mejor que uno puede hacer es tenerla, porque, pues, qué más rico y más em, importante que puedas ir a ver qué estás comprando, que puedas ir a ver cómo va tu inversión, que puedas ir a recibirla como tal, ¿cierto? Pero ni para la creación de la sociedad, ni para la compra, incluso ni siquiera para obtener un préstamo en Estados Unidos necesitas visa. Lo ideal sí es que la tengas y probablemente al tenerla vas a tener mejores beneficios, ¿cierto? Pero no es, digamos que no es requerido. Querido. Ahora otra preguntita, Silvia. ¿Por qué los bancos americanos le prestan a extranjeros? Si los Ay, extranjeros bueno, no tienen dinero en entonces, Estados Unidos. claro, entonces, bueno, es muy importante que ustedes, y les voy a contar esto súper rápido, ¿quién es Q Capital? Es bueno saber. Nosotros estamos licenciados como un banco hipotecario en Estados Unidos, eso es lo que se llama un mortgage lender. Estamos licenciados para prestar dinero en 4 estados, en la Florida, en Texas, en Colorado y en Nueva York. Tenemos nuestra oficina principal en Aventura y tenemos oficinas en diferentes países de Latinoamérica precisamente porque nos hemos especializado en clientes extranjeros, es decir, personas que viven por fuera de Estados Unidos y quieren comprar propiedad en Estados Unidos. Entonces, bueno, estos son un poco como los fundadores de la empresa, seguramente a muchos de ellos los han visto por internet. Entonces, pues fíjate, lo que nosotros hacemos es simple y sencillo, conseguir las mejores tasas de interés basados en el perfil financiero de cada inversionista. Es decir, miramos cómo están cada uno a nivel financiero, qué quiere comprar y tratamos de buscar la mejor opción. Y lo segundo es que vamos a convencer
con muchísimas herramientas a un analista americano, que en la gran mayoría de los casos eh, no habla español, que ese inversionista va a pagar su hipoteca y que lo va a hacer bien y a tiempo. Entonces, pues mira, em, teniendo en cuenta eso, pues, y importante que lo sepan, nosotros financiamos propiedades nuevas, propiedades usadas, propiedades en preconstrucción, lotes, si quieren construir también, es decir, y todo el tema comercial. Entonces, ya, digamos, pasando para no extenderme mucho, contestando tu ¿Por pregunta, qué? Ajá, el por qué. los bancos tienen un gran apetito por los extranjeros, por los créditos, tienen mucho dinero para dar. El extranjero, en términos generales, y el latinoamericano sobre todo, es un cliente que paga bien, ha pagado bien, paga a tiempo, pone la cara. Es decir, tal vez por como lo que nos pasa en nuestros países, no sé, el tema eh, bancario, no sé, acá en Colombia es que te llaman a toda hora, en todo momento, te cobran unas tasas de interés altísimas, entonces realmente somos educados financieramente, ¿cierto? Entonces, eso que ha hecho, la gente pone la cara, llama al banco, pide extensiones, renegocia, manda un correo, señor, hago esto. O sea, si me explico, no solamente se sienta a hacer lo que muchos de ustedes están haciendo, que es entendiendo cómo es el proceso, es mirando qué opciones hay, es sentarse con Catalina y ver qué propiedades hay, cuánto me rentan, cómo no me rentan. O sea, esto es un poco el tema de que son educados, sino que además ponen la cara y esto les gusta mucho a ellos. Por eso es que hay mucho dinero circulando, sobre todo para los latinoamericanos. Entonces aquí fíjate que hay una estadística muy importante. Hace más de dos, incluso 3 años atrás, el 80% de las ventas de propiedades en Estados Unidos eran cash. O sea, la gente prefería pagar de contado. Hoy en día ese 50% de las ventas se financian. Entonces, pues eso también ha hecho que los bancos digan, hey, hay un mercado absolutamente maravilloso allá afuera que yo puedo abordar. Hay mucho dinero para dar. Entonces, pues fíjate un poco como este tema. Ahora, mucha gente pensaría, pero yo no tengo un credit score en Estados Unidos, yo no tengo historial, ¿como de dónde? ¿Cierto? ¿De dónde me van a prestar o por qué me van a prestar a mí? A veces hay muchas personas que invierten ni siquiera teniendo al principio una cuenta en Estados Unidos. Entonces, pues aquí el proceso es muy sencillo. O sea, lo que queremos venir a decirle a todo el mundo es em, el colateral, o sea, la garantía es la propiedad, ¿cierto? Por supuesto que para los bancos lo importante no es quedarse con la propiedad, ¿cierto? Entonces, sí, qué van a entrar a mirar? Entran a mirar y a revisar que ustedes tengan unos ingresos en su país de origen Claro, para tienen poder que demostrar pagar, sus ingresos, claro, tienen que para demostrar. poder pagar esa propiedad y poder vivir en el país donde vivan, en México, en Colombia, donde quiera que sea, pero que pueden pagarlo independientemente de que no lo vayan a sacar de ese pago por su actividad económica, sino que la vayan a rentar, la propiedad, que realmente en la gran mayoría de los casos de los inversionistas, pues esa es la figura, ¿cierto? Y rentar la propiedad para que la renta me pague los gastos de esa propiedad. Pero para el banco eso es transparente. Entonces yo le tengo que demostrar. Eso es lo más sencillo. Se puede mostrar o con una carta si trabajan en una empresa, con una carta de su empleador, ¿cierto? O si son independientes o dueños de empresa o para personas que sean pensionadas, entonces es simple una carta de un contador en su país donde vive. Es súper sencillo, o sea, la palabra del contador es la ley. Tiene un gran peso en Estados Unidos. Entonces, si el contador certifica esos ingresos, el banco le va a creer que es así. Y lo tercero, porque uno es la propiedad, dos es que yo la puedo pagar, pero lo tercero, mes a mes, ¿no? Lo tercero y realmente más importante es que
los clientes tengan la liquidez para poder hacer esa compra. Entonces, compra la propiedad y con eso yo siento que a mayor liquidez o si el cliente tiene liquidez, pues pues va a responder por esa propiedad. Son los documentos o lo que ellos necesitan para que el banco les preste, primero que todo, la carta del contador. Sí, sí, me estaba adelantando un poquito como Me aquí a la estaba adelantando. presentación, pero no, es válido, porque mucha gente igual pregunta, bueno, pero ¿qué tan difícil ¿Qué es? préstamo ¿Tantos papeles se necesitan? necesitan? ¿Cierto? Entonces, sí es muy importante que la gente sepa que son muy pocos documentos los que se requieren para sacar un préstamo. Quiero contarles antes de eso que ustedes sepan que se puede llegar a financiar hasta el 75% del valor de propiedades. Generalmente los bancos ponen mínimos valores de préstamo, que no es valor de propiedad, sino valor de préstamo, a partir prestan a partir de los $200,000 como mínimo. Y esos préstamos son de tipo francés, es decir, que desde el primer pago se hace pagos a capital e intereses, es decir, que yo siempre estoy abonando a la deuda desde el primer pago, ¿cierto? Como para que se den una idea, hoy en día más o menos por cada $100,000 que uno pide préstamo, paga una cuota de hipoteca de alrededor de unos $630, $632. Las tasas de interés uno hoy puede conseguir por el orden de los 7,5 efectivo anual, que son unas tasas de interés súper buenas. Entonces, pues digamos que se hace súper atractivo el negocio. Entonces, fíjate que aquí sí ya venía la parte de lo que De estábamos los hablando y requisitos. es un poco los requisitos. Está Pues buenísimo. pasaporte y visa, ¿cierto? Aun cuando lo que tú me decías, si yo no tengo visa, No sí, pasa se nada. puede obtener préstamos sin visa. Lo que pasa es que ahí, pues digamos que estas son las condiciones como para obtener mejor dicho, son los requisitos para obtener las mejores condiciones. Si Condiciones. no tengo visa, pues probablemente el banco va a decir, ok, no tienes visa, te lo castigo vía tasa de interés, te puedes subir un poco la tasa de interés o te pone alguna otra, digamos, como condición. Pero para todo el mundo hay préstamo. Entonces, primero visa, los extractos bancarios, que era lo que te hablaba de la liquidez. Es Correcto. decir, es decir que para el banco es importante entender que uno tiene dinero líquido, dinero a la vista, y este se puede demostrar en cualquier producto financiero, siempre y cuando sean saldos de dinero, es decir, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDTs, pensiones, acciones, cesantías, fondos, todo tipo de producto que me muestre dinero, que le muestre al banco que yo tengo esa liquidez, funciona. Y esto puede estar a título personal, puede estar a nombre de mi sociedad en Colombia, de mi empresa en Colombia o mi empresa en México o en Argentina o donde quiera que sea, siempre y cuando sea de quien esté comprando. O si ya abrieron, por ejemplo, una sociedad de la que hablamos ahorita en Estados Unidos y le tienen cuenta, también funciona. Es decir, todo lo que yo en cualquier, y además en cualquier parte del mundo, yo puedo tener el dinero en Colombia o en Panamá o en México, en Chile, funciona. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pedimos o qué se pide? Los últimos dos extractos de las cuentas, de todas las cuentas donde tengan ese Cuentas dinero. bancarias. Ujú. Lo tercero es un comprobante de residencia. ¿Eso es qué? Eso es un recibo de algún servicio público, luz, agua, teléfono, la administración, que para que tenga que la dirección de donde vive. ¿Cierto? Eso les permite saber que ustedes son residentes en el país por fuera de Estados Unidos. Origen. Ajá. Lo cuarto, que era lo que hablamos ahorita, una carta de ingresos que puede venir de un contador o un empleador o la suma de las dos cosas, porque de pronto hay gente que me dice, vea, ya es que yo trabajo, pero además también recibo dinero por otro motivo, entonces pues se unen las dos cosas, ¿cierto? Y el quinto
es una referencia bancaria, o sea, una referencia de un banco en el país donde viven, que lo que va a decir esa referencia es, la señora Silvia Barreto ha tenido un buen manejo de su cuenta y ya, ¿cierto? Y que uno pueda, digamos, que hacer la verificación con esa persona. O sea, quieren ver que uno sí ha tenido una buena relación con un banco, ¿cierto? Que uno maneja bien los productos, que uno es un buen cliente. De ahí para adelante, realmente los documentos que se necesitan son muy sencillos, hoja de vida, pues hay realmente copia de otra, de la cédula colombiana o de la cédula de otro documento. De ahí para adelante son documentos muy sencillos, pero con estos 5 más el contrato, que es lo que normalmente pues permite saber que compré una propiedad, Ujú. con eso ya funcionamos. ¿Cierto? Con eso, de ahí para adelante ya podemos funcionar, como ven, es súper sencillo, Súper ¿cierto? sencillo, es bien fácil, son solo 5 pasos en los cuales se pueden conseguir fácilmente. Bueno, ya sabemos, como dijo Silvia, repitamos, la visa, pues la visa, imagínate, la puedes conseguir, pero puedes comprar sin la visa si tú deseas también. Ujú. Bueno, súper. Exactamente. Yo tengo una preguntita acá que me están Sí. haciendo. ¿Cuáles son los términos de los préstamos para extranjeros en los bancos de Estados Unidos? Tú dices los plazos, ¿cierto? Sí, ¿Cuáles son los términos de los tal préstamos? vez se me olvidó decir, normalmente los plazos son a 30 años, es como lo ideal. Como digo yo, manden la deuda lo más lejos posible para que la cuota quede muy chiquita, pero hay opción también, ciertos bancos ofrecen la opción a 15 años. Generalmente las condiciones uno las pacta con el cliente, dependiendo de lo que cada uno quiera. Entonces, también de hecho las tasas de interés pueden ser fijas o pueden ser variables. Em, cuando nosotros nos sentamos con el cliente y le explicamos de acuerdo a su propiedad qué opciones de financiación existen, le explicamos todo este tipo de opciones de manera tal que cada uno, de acuerdo a sus gustos y necesidades, pueda escoger. Por supuesto que lo guiamos hacia la mejor opción, ¿no? Sí, otra preguntita que me hacen acá. ¿Qué tasas se están manejando actualmente en el mercado de Estados Unidos y cuáles son las tasas, por ejemplo, Colombia, digámoslo así? Ah, ok. Entonces, pues fíjate que lo que te mencionaba anteriormente, las tasas de interés en Estados Unidos hoy uno puede incluso conseguir desde el 6,75, 7 a 7,5, 8, 9%, dependiendo del programa que uno quiera tomar. En Colombia, hasta donde yo sé, hace nada, había tasas de interés de 2 dígitos. ¿Cierto? En el mejor de los escenarios es como 12%, 15, 16%. O sea, en realidad, hoy en día siguen las tasas en Estados Unidos para compra de finca raíz para extranjeros. Siguen siendo súper buenas. Seguramente, Catalina, mira, yo todos los días escucho muchas personas que me escriben y me dicen, oye, pero las tasas están súper altas o las han subido mucho, las Ajá. de americanas, ¿no? Y en esto, fíjate que me gustaría como explicarle a la gente que sí, efectivamente las tasas de interés han subido respecto al año pasado, o eh, al año pasado, el último semestre del año pasado, las tasas de interés subieron. Pero las tasas de interés del 2019, incluso 2020, estaban incluso un poquito más altas que las que hay hoy en día. O sea, antes de pandemia. Las tasas las bajaron producto de la pandemia. ¿Para qué? Para incentivar la inversión, ¿cierto? Entonces, en ese momento se bajaron las tasas de interés a récords históricos, 3,5, 4%, cuatro y Fue un medio. récord. Eso fue impresionante. ¿Para qué? Para poder ayudar a la economía a funcionar. Pero por supuesto, post pandemia llegó todo este tema de recesión y demás, y había que hacer
eh, ayudar a bajar la inflación, a estabilizar el mercado. Estamos empezando nuevamente a volver a estar estabilizados, no solamente en precios de finca raíz, sino a precios de tasas de interés como tal. Y desde hace un muy buen tiempo las tasas, aun cuando subieron, se han venido estabilizando. Estabilizando. No, no sabría decirte si van a seguir subiendo. O- Creería que no, Ujú. no sé, no tengo la bolita, pero las tasas de interés hoy en día son muy buenas y estamos muy bien con lo que veníamos manejando desde antes de pandemia. Entonces, todo aquel que dices que han subido mucho, sí, Ha subido, correcto. sí, han subido, pero incluso, otra cosa, y mira que tú vives en Estados Unidos, y Sí. es más fácil y tiene mejores condiciones un extranjero en términos de programas y tasas de interés que un mismo residente ciudadano americano. Inclusive déjame decirte, cuando yo compré mi primera casa aquí en Estados Unidos, que te estoy hablando hace 28 años atrás, yo pagué 18% de interés. Ese eran los intereses hace 28 años que tenía una propiedad. Y pues lo pagué porque pues yo necesitaba comprar mi casa. Y no sabía, para mí era muy normal 18% porque era lo que había en el momento. Entonces, Claro, sí, claro, y eso es así, es decir, fíjate que es de acuerdo a lo que uno necesite también y a la correcto. necesidad de la compra. Por supuesto, la gran mayoría de los clientes compran propiedades por inversión, porque además, con todo y que tú la estás comprando para vivir la tuya, tú, pues esa propiedad se está valorizando. Claro que sí. ¿Cierto? Al pasar cada año, tú vas a ver que hay un incremento en el precio de la propiedad. Luego, no solamente estás comprando para suplir la necesidad de tener un techo, sino que además estás viendo que tu dinero todos los días, pues va, digamos, a través de este vehículo tan maravilloso, pues va incrementando su valor. Entonces, sí, es decir, el hecho de poder tener una tasa de interés ayuda muchísimo al tema, pero nunca debe dejar de ser un como algo que te impida hacer, No poder como, invertir. o hacer algo para poder generar mayor valor a tu dinero, para diversificar, para comprar, si me entiendes, para duplicar tu dinero, que es lo que todos los grandes pensadores, inversionistas, empresarios y todo hacen, mover el dinero, ¿no? Correcto. Aquí tenemos otra preguntita. Si alguien tiene preguntas, por favor, colóquenlas en el chat que yo a medida se las voy respondiendo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo se demora en obtener un crédito hipotecario para un extranjero? Pues mira, normalmente, y esto es súper importante saberlo, porque el préstamo se desembolsa el día que a la persona le entregan su propiedad, o sea, el día que firma las escrituras de la propiedad, no Correcto. antes, sino en ese momento. Entonces, más o menos el estudio de préstamo hoy en día por la alta demanda que hay toma entre 45 a 60 días. Entonces, lo que la gente tiene que pensar siempre es, ok, me entregan mi propiedad, qué sé yo, en X tiempo, 2 o 3 meses antes voy a empezar mi proceso de préstamo, voy a entregar los documentos, ¿cierto? Pero también todo esto va a depender mucho del tipo de propiedad, del constructor, de quién me está vendiendo. Pero generalmente nosotros, después de entregar todos los documentos en más o menos unos 30 días, ya tenemos una aprobación de préstamo, probablemente sujeta a, a una serie de condiciones que tenemos que ir supliendo. Y pues más que 30 días, 45 días más o menos, y ya poder hacer ese desembolso en 2 meses, 60 días o menos, ¿cierto? Pero más o menos ese es el tiempo. Ok. Ah, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Veo aquí que no tenemos como más preguntas en el momento. ¿Alguna otra cosa que nos haga falta en esta conversación, Silvia? Sí, yo quiero decirles algo a todos. Bueno, Ok. primero, como yo les mencioné al principio, Q Capital
pues tiene oficinas en diferentes partes de Latinoamérica. Nosotros específicamente para Colombia estamos con oficina en Bogotá, acá en el slide está la dirección. Sin embargo, es decir, atendemos todo Colombia porque estamos viajando todo el tiempo, ¿cierto? Es decir, tenemos eventos y nos invitan a diferentes partes. Pero con esto de la virtualidad, pues la opción de poder atenderlos con una llamada, con un Zoom, es súper fácil. Entonces, invitarlos un poco a eso. Ahí están pues todos mis datos, pero antes que eso, muy seguramente mucha gente se preguntará, y cierto que pasa, Catalina, ¿será que un banco a mí sí me va a prestar? Es decir, antes de meterme yo en esta vaca loca de comprar una propiedad, ¿será que a mí sí me van a prestar? Porque de hecho el apalancamiento no solamente sirve para obtener, digamos, o llegar a ese objetivo de comprar una propiedad, sino que muchas veces financieramente hablando es mejor sacar un préstamo y apalancar, Con los ¿cierto? bancos, Tienes totalmente. mayor rentabilidad que meter todo tu dinero en una sola propiedad. Entonces, si yo Exacto. meto un poquitico y me ayuda con los bancos y los bancos me financian yo este otro poquito puedo utilizarlo en otro y generar, digamos que más rentabilidad. Pero entonces, ¿cómo hago yo para saber si sí me prestan o no me prestan? ¿Cierto? Entonces, los invitamos a todos a que se precalifiquen. Es decir, a buscar un pre-approval, como una Preaprobación. capacidad de endeudamiento. Es decir, un banco me puede prestar lo mínimo, ¿cierto? Y me puede prestar hasta cuánto, de manera tal que la gente pueda tener como ese Una rango, noción, que sepan, una idea. una idea. Entonces, perfecto, me prestan, qué sé yo, $1.000.000. Pues no, fabuloso, pero de pronto no voy a comprar una propiedad de 1.500.000, voy a comprar de otro valor. Pero yo ya tengo la tranquilidad y la certeza para el que está comprando. Pero además para ti, Catalina, y para el que vende, ese es un requisito de, para, para el que está poniendo una oferta. O sea, ya cuando van a comprar, muchos de los que venden, sea constructor o sea una persona que les está vendiendo, les va a exigir esto, porque lo que quieren ver es que hay seriedad, que usted sí ya lo revisó un banco para esto y que además de eso sí tienen las características. Esta precalificación no tiene ningún costo. Generalmente nos mandan parte de documentos, o sea, muy sencillos. Y a la vuelta de 1 o 2 días, nosotros les estamos haciendo llegar la retroalimentación, bien sea si ya tienen esa precalificación o si no, pues para que empecemos a trabajar en ella, ¿no? Pues para El que... tiempo más o menos que son 30 días que salga el préstamo, aproximadamente unos 30, 45 días. Cuando em, ya tienen todo realizado, que ya se dieron Pues cuenta cuando, que lo todo. que te decía, una vez digamos que lo que pasa es que también depende, por ejemplo, si son reventas, si son propiedades, pues sí hay que ir trabajando en los documentos. O sea, muchas veces lo que más se demora es conseguir que la cartica del banco, que la cartica del contador y todo eso. Entonces, una Ya vez cuando tengamos tienen todo. Ajá. absolutamente todos los documentos, más o menos 45, 60 días, estamos haciendo esa, Ok, aquí tengo dos preguntitas. La primera, el señor Hernando Sánchez, ¿para qué tipo de vivienda? ¿Para qué tipo Mira, de... nosotros sacamos préstamos para todo tipo de vivienda, para todo tipo de propiedades nuevas, propiedades usadas, casas, apartamentos que se le conocen en Estados Unidos como condos, que puede generar como duda, porque muchas veces condo es como una casa, ¿no? Correcto, Sobre todo en Colombia, pero apartamentos, condoteles también, o sea, estas propiedades que se compran en unidades vacacionales de rentas cortas. También tenemos préstamos para comercial, o sea, para todo lo que son locales, centros comerciales, bodegas. em, Esa es digamos que otra rama un poco pero diferente a también la de lo prestan, vivienda, pero
también se pero presta. también lo hacemos con una serie de características, por supuesto, para cada uno. Correcto, Ajá. correcto. ¿Alguien más tiene alguna otra preguntita? Bueno, ¿y tú tienes algo más que comentar, Silvia? ¿Algo más que añadir? ¿Algo que nos haga No, pues falta? darte las gracias y contarles a todos que este es un excelente año para que ustedes diversifiquen, para que piensen en estas maravillosas opciones. Realmente es una invitación a que al mover el dinero y ponerlo en un producto que es tan bueno y tan estable y que se puede medir tanto, pues lo que ustedes están haciendo es generar como mayor valor para su familia, para todos. Entonces, eh, los invitamos a que se capaciten. O sea, esto es un proceso en donde uno tiene que entender bien qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Em, si necesitan de alguna forma contactarse conmigo, con Catalina, estamos a su entera disposición para poderlos pues guiar durante el proceso, que es lo que nosotros queremos, que estén tranquilos y que se sientan tranquilos al entender todo esto. Es muy parecido, tiene cositas un poquito diferentes, pero en esencia digamos que es algo muy sencillo y muy básico, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, pues a mí me queda suma decir acá que muchas gracias, Silvia, por compartir esta noche con nosotros. A toda la gente que estuvo acá, que se den cuenta que es muy fácil buscar un préstamo aquí, comprar en los Estados Unidos. Yo estoy aquí dispuesta para llevarlos de la mano desde el momento en que me llaman y dicen, bueno, hay que hacer esto, lo otro. Y nos vamos de la mano aquí con la señora Silvia y vamos a llevarlos de la mano hasta el final de la compra de su propiedad. Entonces, nos pueden contactar, así como lo dijo Silvia, tanto a ella como a mí, y estaremos aquí en cualquier momento para atenderlos. O si tienen dudas, preguntas, este webinar lo voy a subir a YouTube para que si lo quieren volver a escuchar con mucho gusto, por favor, véanlo, contáctenos cuando ustedes deseen. Y bueno, me queda darte más que nada las gracias, Silvia, por compartir esta No, noche con nosotros y nos con estamos muchísimo viendo gusto. seguidamente porque, sabes, y voy para Colombia próximo ya casito, Ay, entonces, por acá te espero, sí, por acá te entonces, espero. ok, un Muchas abrazo a gracias. todos, muchas Bueno, gracias a todos, gracias Silvia, y bueno, muchas gracias a todos. Feliz adiós, noche, adiós. gracias, Buenas gracias. noches para Chao, todos. chao, bye bye. Chao.